Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Capítulo 3. Texto del capítulo. Oscuro, frío, ingrávido. La mente de Issei le decía que flotaba en el vacío del espacio. Su cuerpo, tal como era, simplemente experimentaba una abrumadora sensación de cansancio que lo mantenía inmóvil. Así que se dejó llevar por las corrientes sin fuerzas para siquiera abrir los ojos, dándole tiempo al chico para que su mente, lenta pero seguramente, recuperara la conciencia. Lentamente, proporcionando las respuestas a lo sucedido. Estaba muerto. Bueno, bastante seguro de que estaba muerto después de lo sucedido. La persecución por toda la nave, la furia de Dusa-chan, su último intento desesperado que, de alguna manera, logró atraparla en el mejor lugar posible. Y luego la conversación que tuvieron mientras ambos se desangraban. Si esto fuera algo sobre lo que estuviera leyendo y no viviendo, Issei lo habría llamado una muerte agradable, una buena manera de despedirlos y acabar con el malo. Sonaba heroico. Pero esto no era un juego. No era una película, ni siquiera un cómic. Esta era la realidad. Y la realidad era que Issei había fracasado. Al final, no había otra forma de describir lo que pasó en esa nave. No había otra forma de describirlo que como una horrible tragedia que los atrapó a todos, matando a casi todo y dejándolo solo a él y a un par más atrás. Al final, supuso, ni siquiera a él. Fue un mal plan, la verdad. Espero que encuentren pronto a Hoan y a los demás. Si esa hubiera sido la verdadera Dusa-chan, se habría petrificado al ver su propio rostro y todos los demás habrían sido liberados. Era al menos uno de los posibles finales que recordaba. Pero no funcionó, y ahora estaba muerto. Y ni siquiera puedo ver a mamá y papá. ¡Qué decepción! Issei forzó una risa, pero fue débil, gorjeante, incluso en su propia mente. De una forma u otra, esperaba haber podido estar con ellos de nuevo. Ese tal Shidou siempre hablaba sin parar de cómo Dios cuidaba y se preocupaba por todos por igual, de que había un lugar para la gente buena. Mamá y papá eran buenas personas. Claro, a veces le gritaban, y le dolía cuando lo regañaban por sus deseos. Pero les importaba. Te lo prometo, Dios, les importa. Quieren lo mejor para mí. No había voz, su boca, si es que realmente existía, no podía emitir ningún sonido. Y aún así, su corazón dolía con la necesidad de gritar. Jurar que todo era verdad. Un momento o dos después, con el pecho dolorido, diferente a antes, se calmó y se quedó quieto. En el fondo, Issei pensó que si Shidou tenía razón, podría pasar por alto todas las descargas ilegales que hizo para sus juegos. Es así que sería una forma estúpida de ser expulsado del cielo. Desafortunadamente, la broma no logró aliviar el dolor en su pecho. Su cuerpo ahora solo se sentía entumecido aparte de ese terrible y amargo pinchazo del fracaso. No, se formó un pinchazo. Espera, había algo más allí. Una sensación de algo caliente que salía en espiral de donde debería estar su corazón y una extraña sensación de conciencia hablando desde el centro de sí mismo. Tratando de comprender las confusas sensaciones, Issei sintió que lo jalaban, casi lo arrastraban fuera de donde estaba. Como un pez en un anzuelo, una ráfaga de movimiento lo trajo de vuelta al mundo de la vigilia con un sobresalto. Parpadeó lentamente. Luz. Había una luz brillando sobre él desde arriba. Se sentía cálida, extraña. Su piel hormigueó, algo le picó a través de la parte trasera de su camisa y pantalones. Huele a hierba. Los dedos se crisparon, la sensación del suelo debajo de Issei se extendió por su cuerpo mientras la sensación de entumecimiento regresaba y la vida fluía de nuevo a sus extremidades. Cansados como se sentían. Dolorosos como se sentían. Al menos sentía que volvía a estar vivo. También había algo suave, como una almohada, algo sostenía su cabeza por encima del suelo, el aroma de las flores lo conmovía mientras parpadeaba para disipar la pelusa. Solo para darse cuenta de que no era solo una almohada, sino una almohada para el regazo. Oh, bienvenido de nuevo, dormilón. Y yo que me preguntaba cuándo ibas a despertar. Sobre él se cernía una chica realmente linda.
con el pelo rosa oscuro dividido en largas coletas y ojos del verde más vibrante que Issei había visto jamás, brillando de alegría al sonreírle. Sus orejas eran más largas de lo normal y puntiagudas como las de un elfo, y llevaba lo que parecía un vestido del mismo color que su pelo. Issei no pudo evitarlo. Se quedó boquiabierto. Aunque la evidente falta de senos dejaba algo que desear, había algo en la forma en que lo miraba que le hizo sonrojar las mejillas y darle un vuelco en el estómago. ¿A que eres encantador? Sintió unos dedos ligeros recorrer su cabello, alborotándolo levemente con una risita. Lo dijo en voz alta. No. Lo siento. De verdad, nuestros pensamientos y palabras pueden mezclarse en este lugar. Es bastante difícil mantener una conversación cuando tienes hambre o cuando intentas recordar el final de un chiste. Créeme, lo intenté. Issei parpadeó. Estaba tan confundido. ¿Dónde es esto? De esa oscuridad vacía a una llanura soleada y difusa, le costaba adaptarse al latigazo. Y lo más importante, no podía evitar preguntarse si esto era el más allá, y si lo era, ¿por qué le dolía todo el cuerpo? Eso es porque esto no es el más allá. Tampoco es el mundo de los vivos, pero si sientes dolor, es prueba de que estás vivo, ¿no? Quizás. Nunca lo había pensado así. Pero si Issei estaba vivo y esto no era el más allá, entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Era algún tipo de sueño? En cierto modo, sí. En serio, hacía tiempo que no tenía un invitado así. El último debió ser, hace como una década. Vaya, la verdad es que fue bastante rápido. Después de Anya y Donnie, pensé que el siguiente tardaría más en aparecer. Anya, Donnie. ¿Eran esas personas? Bueno, no es que las reconociera, pero había una parte que hice y entendía. Que esto era algún tipo de sueño. En realidad, ser consolado en sueños por una chica linda no estaba tan mal. A decir verdad, esta situación era exactamente igual a bendiciones a este mundo maravilloso. ¿Estás aquí para enviarme a otro mundo? Con la suerte que le estaba dando, era una expectativa completamente lógica. La chica de cabello rosa rió entre dientes, como si leyera sus pensamientos. Nada de eso. De verdad, si acaso estoy aquí para enviarte de vuelta. Para felicitarte también por tu gran logro. No es frecuente que un humano pueda sobrevivir a un dios maligno durante casi una semana, contraatacar y, de alguna manera, salir victorioso. Eso es un milagro, si es que alguna vez he visto uno. ¿Milagro? ¿Dios maligno? Estaba realmente perdido. Lo siento. Déjame empezar de nuevo desde el principio. Me llamo Pandora. Issei frunció el ceño. Había oído ese nombre antes. Sabía que lo había oído, pero no recordaba dónde. Lo tenía en la punta de la lengua. Entonces no estás aquí para enviarme a otro mundo. ¿Sigues preguntando eso? ¿Quieres que te envíen a otro mundo? ¿Lo quería? Sí. Una aventura en otro mundo era el sueño de todo adolescente. Pero toda la reunión iba en contra de sus expectativas. Claro que tal vez ese pozo estaba contaminado por todos los juegos y animes que consumía sobre ese tipo de historias. En realidad, la simple confirmación de que seguía vivo le quitó un gran peso de encima, a la vez que lo aplastaba la culpa. ¿Estás bien? Claro. Sus pensamientos se desbordaban. Bueno, supongo. Saber que estoy vivo es genial, no me malinterpretes. Me alegro mucho de la ayuda. Pero... Y se hizo una mueca, girándose para apartar la mirada. Solo estaba pensando en mis padres. En todos los que estaban en esa nave, en realidad. Tal vez no había sido su responsabilidad de tenerlo sucedido, pero el hecho de no encontrar la manera de traerlos de vuelta le provocó una horrible sensación de frío en el pecho. Pensamiento susurrando todas las maneras en que podría haber hecho las cosas de otra manera. Todas las maneras en que podría haberlos salvado, sin importar lo imposible que fuera la tarea. Pandora había afirmado que había logrado un milagro, después de todo, ¿por qué no un segundo? No creo que debas preocuparte por eso, la verdad. Parpadeó, confundido, con una esperanza asustada surgiendo casi tan intensamente como la culpa. ¿Qué? Los pensamientos se apretujaron con la palabra, no tanto un intento activo de comunicación como una oleada de deseos, miedos y necesidades.
Pandora sonrió cálidamente, presionando suavemente su mano contra su mejilla para secar las lágrimas frescas. No sé exactamente qué se decían, pero lo que hayan hecho sin duda dejó huella en Medusa. Normalmente, no habría forma de revivir a alguien que ella convirtió en piedra a menos que lo hiciera voluntariamente. Solo sé que antes de desaparecer, retiró por completo sus poderes. Entonces eso significaba. La chica de cabello rosa asintió, como si leyera sus pensamientos. Tus sentimientos, tu honestidad, sin duda dieron en el clavo. Issei no supo qué pasó después. En un momento, estaba tumbado en el regazo de la misteriosa chica, y al siguiente estaba de rodillas, rodeándola con los brazos mientras la adolescente la abrazaba, el abrazo más fuerte que recordaba haber dado jamás a alguien. Como si se hubiera quitado un peso de encima, a Issei le avergonzaba admitir que probablemente le había dejado algunas lágrimas en el hombro mientras intentaba procesar el alivio devastador. ¿Estaban bien? No había fracasado. Aunque las palabras de la chica parecían demasiado buenas para ser verdad, Issei descubrió que no podía dudar de ella. Como si en el fondo, una parte de él comprendiera que esta chica, quienquiera que fuera, jamás le mentiría. Tranquila, tranquila, déjalo salir todo. Sintió su mano dibujar círculos en la espalda. La suave voz lo tranquilizaba. Debiste haberlo pasado muy mal. Puede que no lo haya visto todo, pero sé lo suficiente como para decir que tú, Issei Oudou, eres un tonto. Un tonto valiente y bondadoso que, de alguna manera, logró un milagro sin precedentes. Un niño digno de una bruja. Lo que deberían haber sido palabras duras, en cambio, fueron pronunciadas con un cariño y un amor que lo reconfortaron. Palabras que nunca pensó que quisiera escuchar. Algo precioso que solo podía decirse una vez. Sí, lo harás muy bien. Issei estaba prestando atención, al menos un poco, y esta vez sus palabras eran más fuertes. Había algo más en ellas. Al menos, más de lo que él notaba. Oh, hijo de la tierra, renacido en los mares y amado por la serpiente, te tomo como mi hijo. Campione, espada y escudo, campeón de toda la humanidad. Sabe que eres el amado de la diosa malvada Pandora, azote de todos los cielos. Issei decidió entonces que si alguna vez lo enviaban a otro mundo, pediría llevársela con él. Se oyó una suave risita antes de que unos suaves labios rozaran su frente. Tonto. ¿No sabes nada mejor que perseguir a una mujer casada? Espera, ¿qué dijo? Antes de que Issei pudiera expresar sus pensamientos, el mundo se oscureció una vez más y, justo cuando había sido arrancado de la oscuridad, el joven se vio arrastrado de nuevo. Esta vez, hacia la luz. Issei se despertó confundido. ¿Otro sueño raro, eh? Secándose la arena de los ojos, el adolescente se incorporó, bostezando al sentir la necesidad de volver a tumbarse media hora más. Las sábanas estaban calentitas y las almohadas estaban apretadas, justo como a él le gustaba, aunque últimamente había tenido sueños extraños. De esos que parecían tan vívidos que era casi como si estuviera allí, solo para despertar y olvidar por completo lo ocurrido la noche anterior. Aunque Issei estaba bastante seguro de que se trataban de recibir una almohada de regazo de una chica guapa. Siempre me aseguro de recordar los detalles más importantes, aunque creo que era amable. Bueno, sea como sea, no me importaría tener ese sueño otros 20 minutos. Pero, por desgracia, no pudo. Porque hoy es el día. No grites. Gritó su madre, con un tono un poco cortante que le informaba al adolescente que sus padres sabían exactamente por qué estaba tan feliz. Después de todo, hoy era el día. El día en que todos sus sueños se harían realidad. El día que empezó en la Academia Quo. ¿Cómo no iba a estar en su mejor momento? Para causar la mejor impresión posible y no perderse ni un segundo de la experiencia, Issei estaba dispuesto a dormir una hora más para asegurarse de ducharse, vestirse y llegar temprano a la primera clase del año. ¡Ay, qué impaciente estaba! El uniforme de las chicas, ¿cómo se verán ahora? ¿Serían cortas las faldas? ¿Seguían usando esas pequeñas capas sobre los hombros? Siempre había algo mágico en el aspecto de las chicas cuando se cruzaba con ellas por la calle. Y de alguna manera, siempre había un pequeño cambio que animaba las cosas de un año a otro. Quizás este año sería Sailor Fuku. Para honrar a la vieja y confiable.
Qué lástima que ya nadie use mallas. Más tarde ofrecería una oración por la tradición fallecida. En fin. Su momento de silencio fue realmente fugaz. Y, 10 minutos después, se estaba aplicando desodorante y tirando de su camiseta al mismo tiempo, sin querer malgastar energía jugando con los botones del uniforme. Vaya, alguien está ansioso y listo para ir a la escuela hoy. Asintiendo, Issei aceptó el elogio de su madre. ¿Sí? Me duché 2 veces, tengo todas mis mochilas preparadas y estoy listo para festejar, quiero decir, saludar a mis compañeros. Su padre, tomando un café caliente y revisando las noticias de la mañana en su teléfono, simplemente dejó su taza y lo inmovilizó con un escalón. Issei. A las chicas de tu edad les importa que seas educado y no las acoses. Ese es el primer paso para ser amigos. El adolescente sintió que se ruborizaba e intentó no quejarse. Así que intenta guardarte tus deseos. Al menos por hoy. Ah, sí, señor. Realmente se sentía injusto. Incluso después de todo, aunque parecía que solo él recordaba a Dusa-chan, seguía sin ganarse la confianza de nadie. Pero, ¿por qué iba a ganarme la confianza si no saben lo que pasó? Y alguien definitivamente hizo que todos aceptaran lo sucedido. Ni siquiera hubo un comentario en los periódicos sobre los daños del barco. Aunque ya había pasado un mes desde su regreso a Japón, el incidente en el barco estaba prácticamente olvidado. Una extraña fuga de gas, lo llamaron todos, explicando que un cortocircuito provocó que el barco se inundara de gas y dejara inconscientes a todos los que estaban dentro. El desastre solo se evitó gracias a la rápida acción del capitán al configurar los controles automáticos para evitar una colisión. Al final, nadie salió herido, así que el incidente se olvidó rápidamente. Todo aquello apestaba a encubrimiento, de esos que pasan en las películas de espías, y le picaban los dedos. Pero antes de que pudiera empezar a hablar, su madre le puso con cuidado un plato lleno delante. Come. Tienes un gran día por delante y sé que saldrá bien. Y que no espiarás a nadie. Issei no hizo pucheros. No hacía pucheros en absoluto. En serio, salvé un barco entero y no me dieron ni una medalla. Aunque sí recibió un apretón de manos del alcalde y el capitán del barco por cuidar de los niños, quienes les contaron a sus padres una historia descabellada sobre cómo los perseguían serpientes gigantes por los pasillos, mientras Issei los llevaba a un lugar seguro. Lo descartaron como alucinaciones provocadas por el gas, mientras que a él se le atribuyó el mérito de haber llevado a los niños a un lugar seguro y de asegurarse de que nada saliera mal mientras sus padres estaban heridos. En realidad no le importaba que no lo reconocieran por lo que había hecho. Saber que lograron escapar y sobrevivir, de alguna manera hizo que todo valiera la pena. Incluso los niños mayores lo abrazaron al despedirse y, bueno, sintió una sensación de logro que desterró cualquier resto de decepción. Y se negó con la cabeza. Perdón, estaba pensando. Su madre, muy viva y no hecha de mármol, frunció el ceño preocupada. ¿Seguro que no olvidaste nada? ¿Tus libros? ¿Tu dinero para el almuerzo? ¿Tu pase de autobús? Issei asintió, hurgando en sus bolsillos. Oh, casi había olvidado su pase. Buen hallazgo, vuelvo enseguida. Acelerando un poco, el joven corrió de vuelta a su habitación y, al abrir su escritorio, dudó. En su estante, había un pequeño espacio que había despejado. Solo había 2 figuras sobre ella. Una, era la chica con la que soñaba. Pero la otra era Dusa-chan. Ah. No está del todo bien. Al extender un dedo, se oyó un chasquido, un crujido, pero no de la estatuilla. En cambio, la piedra de sus orejas se volvió líquida, retorciéndose, alargándose y ajustándose a la perfección. Y solo cuando estuvo satisfecho de que la curva de sus escamas azules era, más precisa, no perfecta, nunca perfecta, cogió su pase de autobús. Al menos su sonrisa es un poco más feliz. Eso era importante. Por desgracia, Issei aún era demasiado inexperto para acertar del todo. Por mucho que lo intentara, o por mucho que tallara la figura desde cero, siempre faltaba algo. Algo que no encajaba al mirarla. ¿Listo para irnos, hijo? Sí, papá. Un abrazo con un solo brazo, un beso rápido en la coronilla. ¿Listo para tu primer día? Sí, mamá.
Un abrazo fuerte, esta vez, y otro beso en el mismo punto de la cabeza. Bueno, quizá Issei se estaba volviendo dependiente, mientras que antes podría haberse sentido avergonzado o molesto por cómo sus padres lo mimaban a veces. El último mes lo vio pasar todo el tiempo posible con ellos, intentando convencerse de que no estaba soñando y que no despertaría con un par de estatuas una mañana. Estaban a salvo. Estaban bien. Había logrado liberarlos de alguna manera cuando apuñaló a Dusa-chan. O, tal vez, ella decidió ayudar después de esa conversación. Incluso ahora apenas podía recordar lo que dijo, agonizante como estaba. Que de alguna manera sobrevivió, y que todos lograron salir sanos y salvos de esa nave. No podía evitar preguntarse si lo hizo por él. En serio, Issei probablemente habría considerado todo el asunto fruto de su imaginación. Si no fuera por una pequeña cosa. Metiendo la mano en el bolsillo trasero, el bolsillo casi vacío, Issei sacó un pequeño trozo de piedra con la forma vaga de una muñeca. Sus bordes eran ásperos y apenas podía distinguir dónde estaba la cabeza. En realidad, se parecía más a una piedra deforme que a cualquier otra cosa. Pero era la prueba definitiva de que lo sucedido no era solo un sueño. No se obtienen poderes mágicos de un sueño. De eso estaba seguro. Pero tal vez esto era una señal de lo bueno que estaba por venir. Nueva escuela. Nuevo año. Nuevas oportunidades para deleitarse con los mejores opai que el país ofrecía. Adiós a la vida cotidiana, o la academia de opai. Una hora después, Quo resultó ser más aburrido de lo que Issei esperaba. No lo malinterpreten. La escuela era increíble. Edificios recién remodelados, equipo de primera. Ni una mota de polvo ni una mancha a la vista. Valió la pena cada momento que dedicó a estudiar. Ni siquiera el auditorio olía a talco ni a detergente, lo que le permitió permanecer sentado mientras el director no paraba de dar su discurso de bienvenida. Supongo que ni siquiera aquí podemos escapar del aburrimiento, ¿eh? Para ser una escuela supuestamente de primera categoría del país, no había mucho que la distinguiera más allá del exterior habitual. Los elegantes edificios y los elegantes uniformes. El horario matutino resultó ser exactamente el mismo que el de la secundaria de Issei. Ceremonia de apertura. Presentaciones de profesores. Un grupo de viejos diciéndoles lo afortunados que eran de estar allí y lo que no debían hacer, la mitad de lo cual Issei probablemente ignoraría para el final de la semana. Pero no dejó que eso lo desanimara. Este era el paraíso por el que había pasado un año entero trabajando. La razón por la que renunció a tantos placeres terrenales durante tanto tiempo. Aunque Issei solo tuviera que mostrarlo con unas cuantas miradas furtivas, el joven sabía en el fondo de su corazón que el momento prometido llegaría tarde o temprano. Solo tenía que ser paciente. Increíble, hasta sus profesores son de primera. Así que aquí es donde se escondían las legendarias y atractivas señoras mayores todo este tiempo. Y, por supuesto, se unían a él en esta cruzada sus leales amigos. Había sido su plan, el de Matsuda y Motoama, estudiar a fondo y entrar en Quo por el bien del paraíso. Incluso ahora, el chico de gafas se ajustaba las suyas, observando minuciosamente a los miembros del personal mientras tarareaba en sus pensamientos. Motoama ofreció su opinión sobre los hallazgos del escáner legendario. Issei decidiría su plan de acción. Así siempre había sido su trabajo en equipo. Eran más que amigos. Eran hermanos. Aliados por la causa de Opai. Veo chicas guapas. A las 21 en punto, informó Motoama, siempre atento. Allí, sentadas junto al personal en lo que probablemente se suponía que eran los asientos de los estudiantes de honor, estaban algunas de las chicas más hermosas que Issei había visto en su vida. Pero lo primero que le impactó fue ver su cabello rojo y hermosos ojos azules, combinados con una figura que avergonzaría a los relojes de arena. ¿Cómo demonios no la habían notado durante la asamblea? Ni siquiera era la única. Junto a ella había una chica más baja pero igualmente hermosa, con cabello negro corto y gafas, que le daban una mirada penetrante. El arquetipo de chica genial no era precisamente uno de sus favoritos. Pero había desarrollado un nuevo respeto por él después de todo el trabajo que puso en sus figuras de Dusa-chan. ¿Cuáles son sus estadísticas, Matsuda? Chasqueó la lengua su legendario escáner, mordiéndose el pulgar con frustración. Estamos demasiado lejos, no puedo leerlas bien.
en serio, alcanzar la cima solo para volver a sumirse en la desesperación. Al parecer, Kwon no tenía reparos en mostrar lo mejor que podía ofrecer, y todos parecían compartir la misma opinión mientras las dos chicas se relajaban junto al profesor. Una de ellas, la mejor puntuada del año anterior. La siguiente, al parecer, la flamante presidenta del consejo estudiantil. Issei había jugado suficientes simuladores de citas como para ver a dónde iba esto. Habría más oportunidades, y estaba seguro de que los verían a menudo. No había prisa. Finalmente, la interminable ceremonia de bienvenida concluyó y los estudiantes pudieron volver a sus aulas. Sin embargo, para decepción de Issei, lo habían distinguido de sus amigos. Iba a la mitad del tablero buscando su nombre cuando sintió la mano de Motoama en su hombro. Oye, Issei. ¿Sí? No mires ahora, pero creo que alguien nos está mirando. Espera, ¿qué? ¿Dónde? He dicho que no mires. Le susurró su amigo al oído. Perdona. ¿Seguro que no está mirando la pizarra? Seguro que nos mira a nosotros. ¡Claro! Ahora, actúa con calma. Creo que viene para acá. Oh, no. Ya los estaban siguiendo. Repasando lo que había hecho hoy, el joven consideró la totalidad de sus acciones. Había hecho algo descarado. Había cometido algún delito. Pero, reacio a dejar que la fatalidad lo acechara sin sospechar nada, se giró y enfrentó su destino. Issei Oudou. La chica era bajita, menuda, llevaba el pelo blanco recogido en un bob de longitud media, y parecía casi totalmente impasible. Lo miró fijamente un instante, con los ojos mirándolo fijamente, como si intentara encontrar algo, lo que hizo que el joven sudara frío de anticipación. ¿Te gustaría verme después de clase? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Sí? Con el corazón latiéndole con fuerza, la garganta seca, su voz era clara, inmediata, y desde luego no chilló. O sea, sí, claro, me encantaría. Retrocedió un poco, intentando disimularlo, aunque solo fuera porque estaba a punto de echarse a llorar o a bailar. Y aún no sabía cuál. Excelente. Te veo en la puerta después de clase. Seguimos desde allí. Asintiendo en silencio, observó en silencio cómo la chica se alejaba, en completo silencio a pesar de los intentos de sus amigos de interrogarlo sobre de dónde la conocía o de revelarle sus secretos. Issei, sin embargo, permaneció inmóvil. Estaba en las nubes. Extasiado. Una cita en mi primer día. Quería gritar de alegría, pero en su lugar optó por mirar a la chica que lo invitó a salir por última vez al doblar la esquina. Sus ojos marrones se encontraron con los azules oscuros al desaparecer entre la multitud. ¿Podría ser esta mi fase popular?